¿Qué está hablando el hermano? ¿Qué está hablando? Es historia, historia de las naciones. Dice, capítulo, Apocalipsis 17, versículo 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran, ¿qué dice? Ramera. Dice, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ponga atención al versículo 6. Dice, déjala caminar, baby, no me molesta, déjala caminar. Me interrumpe más que esté gritando. No me interrumpe que camine, no te preocupes. Dice así la palabra de Dios. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Mucha atención ahí. Vi a la mujer ebria, borracha, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. ¿Sabe quién es este apóstol que está mirando todo esto que el ángel está mostrando? Dios se lo dio para que escribiera esta parte de la Biblia. Es el apóstol Juan, el apóstol amado, el apóstol el único apóstol que se dormía y se acostaba en el pecho de Jesús. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Gloria a Jesús. Vamos al versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Son 7 montes sobre cuales se sienta la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando la Biblia dice la gran ramera, se está refiriendo a una institución religiosa. La gran ramera. ¿Por qué la gran ramera, la prostituta? Porque es una ramera. Fornicación se refiere a un lenguaje simbólico de corrupción, de corrompir. Entonces la Biblia, cuando dice la gran ramera, se está refiriendo a una institución religiosa que pervierte, que lleva al pecado. Pero yo quiero que usted entienda esto, que el apóstol dice que se ha sentado sobre las naciones de la tierra. Y ahora yo le pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, ser honesto, ¿cuál ha sido en la historia la única institución religiosa que ha dominado los reyes de la tierra? Lo dominó desde el año 400 hasta el año 1800. ¿Usted sabe lo que eran los emperadores de Europa? La Iglesia Católica Romana. Cuando había el país más poderoso de Europa, denominaba al país, al rey más poderoso de toda Europa, de ese país, lo llamaba emperador. Cuando otro país, aunque era fuerte, violaba las normas de la Iglesia Católica Romana, se las iba a ver con el emperador. Por ejemplo, el rey de España. España gobernó Europa 400 años bajo Carlos V. Carlos V fue un emperador.
Y hubo un problema cuando Martín Lutero era un hombre de la alta liturgia de la Iglesia Católica Romana. Pero Martín Lutero se pasó del lado del cristianismo, porque leyendo la Biblia se dio cuenta que la fe no es por obras que uno tiene que hacer para ganar la fe, sino que es mediante el sacrificio vicario de Cristo. Y Martín Lutero comprendió que solo la sangre de Cristo puede salvar la humanidad, que el sacrificio de Cristo es autosuficiente para traer salvación a los seres humanos, porque en ese entonces de la humanidad la Iglesia Católica Romana vendía las bulas. Usted podría ser un vil pecador, pero si le compraba la bula, usted obtenía la indulgencia y la salvación por dinero. Entonces Martín Lutero se rebeló a todo eso y Alemania se vio en un problema. Entonces fue sometido bajo el escrutinio del emperador Carlos V, porque la Iglesia Católica es astuta. En esos entonces hacía emperador de toda Europa al reino más poderoso. Se unía bien al emperador, y los demás reinos que no se unían a la idea de la Iglesia Católica Romana se iban a ver con el poder del emperador. Entonces, como yo le pregunto, en la historia, fíjese lo que dice el versículo 6. Estamos Apocalipsis, ¿cómo dice, hermano? El versículo 6. Apocalipsis 6 dice: vino mujer ebria de sangre de los santos. De la sangre de los santos. Ok, hasta ahí, hermano. De la sangre de los santos. Usted sabe que la Biblia nos llama a nosotros santos. No porque nosotros somos santos, sino por la sangre de Jesús. La Biblia dice que somos santificados pues por la fe mediante Jesucristo. Y el apóstol Pablo a Corintios se dirige, a la iglesia de Corintios se dirige como santos. Vosotros los santos del Señor, vosotros los santos, refiriéndose como santos a la comunidad de creyentes en Corintio, no como santos por sus propias obras, sino como santos santificados por la sangre de Jesús. ¿Quiénes son los únicos que han masacrado a la iglesia cristiana en la historia? La Iglesia Católica Romana. Desde el año 1820 que se le prohibió a la Iglesia Católica derramar sangre, y las naciones del mundo entraron en un desarrollo de la industria y de las invenciones y salieron del oscurantismo. Incluso a esa edad en inglés se le llama the darkness era, la edad del oscurantismo, porque la Iglesia Católica quería mantener en oscurantismo la humanidad. Todavía en mi país mi abuela nos cuenta que en 1970, 60, en su pueblo, que ella era muy católica, tiene 97 años, se hizo cristiana. Le hablaban en latín todavía. La Iglesia Católica en el 800, 700 no le hablaba en su idioma, le hablaba latín. Operando Espíritu Santo. Y toda la gente se quedaba. Si Dios no ha dado su palabra para mantener la humanidad en ignorancia, si Dios ha dado su palabra para hacernos libres y tener el conocimiento de Dios y el entendimiento de las cosas gloriosas del Dios Todopoderoso, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es como espada de doble filo, que trae libertad al ser humano y rompe toda cadena de pecado y de esclavitud en la vida de los seres humanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Y ahí está la historia, la única que cumple todos estos requisitos de la gran ramera. Desafortunadamente para los que profesan esta religión, es la Iglesia Católica Romana. Pero también ahí está su juicio, en la gran tribulación, dice la Biblia, en un solo día es destruida. Y desafortunadamente, para los que saben la historia, la Iglesia Católica Romana pues salió del cristianismo. En el año, la Iglesia Cristiana de Jesucristo se inició en Jerusalén cuando cayó el Espíritu de Dios. El día de Pentecostés,
Habían 120, aunque la Iglesia Católica Romana